Cuando mi esposa y yo nos casamos y Dios nos selló en el templo de Suiza, aceptamos el mandamiento de fructificad y multiplicaos. Tuvimos muy pronto el primer hijo, pero cuando mi esposa estaba a punto de dar a luz al segundo, la hipertensión le produjo una eclampsia con graves convulsiones. Tuvimos que salir inmediatamente de nuestra casa para que la trataran urgentemente en la clínica en la que llevaban su embarazo. Salimos a toda velocidad, transgrediendo todas las normas necesarias de tránsito para conductores, límites de velocidad, semáforos en rojo. Obviamente, el principio de salvar la vida de mi esposa era más importante que las reglas de circulación. Y si la policía nos hubiera visto, se habría puesto delante de nosotros para abrirnos camino, apoyando nuestra decisión. Cuando llegamos a la clínica, el ginecólogo me dijo: no respondo ni por la vida de la madre ni por la vida del hijo. Pero después de muchos días de angustia y de sufrimiento, la madre y el hijo sobrevivieron. Mi valiente esposa siguió adelante con el mandamiento de tener hijos, pero sus embarazos eran de riesgo y tuvo un desprendimiento de placenta cuando estaba a punto de nacer el sexto hijo. Y otra vez tuvimos que salir urgentemente a que la trataran. Pero en esta ocasión el niño murió y ella se salvó de milagro. Nos vimos obligados a escoger otra vez entre dos mandamientos: la vida de mi esposa o tener más hijos. Elegimos el más importante de los dos y nos hemos dedicado a criar a nuestros 5 hijos y a disfrutar de nuestros 7 nietos. Cuando nuestro Padre Celestial bendijo y casó a Adán y a Eva antes de la caída, les mandó que tuvieran hijos y que llenaran la tierra con ellos. Pero en ese momento Adán y Eva eran inmortales y sus cuerpos estaban vivificados por el Espíritu, no por la sangre. En todo nacimiento mortal deben estar presentes el agua, la sangre y el espíritu. El bebé está sumergido en agua en el vientre de su madre. Después, llegado el momento, el espíritu entra en el cuerpo y la sangre fluye por las venas del nuevo ser. Sin agua, sangre y espíritu no sería posible el nacimiento ni vida mortal en el mundo, como leemos en Moisés capítulo 6 versículos 59 a 61. En estos versículos se habla también del nacimiento en el reino de los cielos, 2 nacimientos semejantes: el nacimiento a la vida mortal y el nacimiento a la vida eterna. Por tanto, cuando Dios mandó a Adán y a Eva que tuvieran hijos antes de la caída, les estaba pidiendo algo que no era posible. Antes deberían volverse mortales y que la sangre vivificara sus cuerpos. Pero eso hacía necesario tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque al tomar de ese fruto, sus cuerpos físicos se volverían mortales, vivificados por la sangre. Y a partir de ese momento podrían tener hijos. Por tanto, Dios les estaba pidiendo 2 mandamientos, o les estaba dando 2 mandamientos incompatibles. Por un lado, les estaba pidiendo que tuvieran hijos y por otro, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso los obligaba a ejercer su albedrío y escoger cuál de los 2 mandamientos obedecer y cuál desobedecer. Y decidieron obedecer
el más importante, tener hijos. Y desobedecer el que les prohibía comer del árbol cuyo fruto les permitiría tener hijos. Al hacerlo estaban transgrediendo una norma para poder obedecer un principio, dar vida. Lo mismo que nos pasó a mi esposa y a mí cuando tuvimos que transgredir las normas de circulación para cumplir con el mandamiento de dar vida a nuestros hijos y, en este caso, también de proteger la vida de la madre. Y Adán conoció a su esposa y de ella le nacieron hijos e hijas y empezaron a multiplicarse y a henchir la tierra. Y el Señor les mandó que ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda. Y un ángel explicó a Adán que al ofrecer las primicias de sus rebaños lo hacían a semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, para que así como habían caído, se les pudiera redimir a ellos y a todo el género humano. Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios e hicieron saber todas estas cosas a sus hijos e hijas. Pero Satanás mandó a los hijos e hijas de Adán y Eva que no lo creyeran y amaron a Satanás más que a Dios, volviéndose carnales, sensuales y diabólicos. Y Dios llamó a los hombres en todas partes por el Espíritu y les mandó que se arrepintiesen. Y Adán y Eva no cesaron de invocar a Dios. Y Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y concibió ella de nuevo y dio a luz a Abel. Abel escuchó la voz del Señor y era pastor de ovejas. Caín amó a Satanás más que a Dios y labraba la tierra. Siguiendo las enseñanzas de sus padres, Abel hizo la ofrenda de las primicias de sus rebaños y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y Caín, siguiendo el mandato de Satanás, hizo su ofrenda del fruto de la tierra, y el Señor no miró con agrado ni a Caín ni su ofrenda. ¿Por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? Porque hizo su ofrenda obedeciendo a Satanás y porque al ofrecer el fruto de la tierra en lugar de las primicias de las ovejas, tenía como objetivo rebelarse contra el sacrificio expiatorio del unigénito del Padre. Nuevamente se manifestaba en esta ocasión el anticristo. El Señor advirtió a Caín y le dijo que Satanás quería poseerlo. Y añadió el Señor a Caín: desde ahora en adelante tú serás el padre de sus mentiras y te llamarán perdición. Caín hizo un pacto con Satanás, asesinó a su hermano Abel y se glorió de su iniquidad. Y después Caín tomó por esposa a una de las hijas de sus hermanos y amaron a Satanás más que a Dios. Y se desterró a Caín y a su familia de la presencia del Señor. Uno de los descendientes de Caín, llamado Lamec, hizo también un pacto con Satanás a la manera como lo hizo Caín. Y empezaron a esparcirse entre todos los hijos de los hombres los pactos con Satanás, surgiendo todo tipo de combinaciones secretas. Y las tinieblas llenaron toda la tierra, porque los hijos de los hombres no querían escuchar la voz de Dios, ni creer en su Hijo unigénito. Y Dios envió desde su presencia santos ángeles,
que predicaran su evangelio por medio del don del Espíritu Santo para contrarrestar la influencia de Satanás. Y Adán conoció de nuevo a su esposa, la cual dio a luz un hijo, y le dio el nombre de Set. Y Adán glorificó el nombre de Dios, diciendo: Dios me ha dado otra descendencia en lugar de Abel. Y Dios dio revelaciones a Set, que ofreció un sacrificio aceptable, como lo hizo su hermano Abel. Y a Set, entre sus muchos hijos e hijas, le nació un hijo a quien llamó Enós. Y Set enseñó a su hijo Enós de acuerdo con los caminos del Señor. Uno de los descendientes de Enós fue Jared, y Jared tuvo a Enoc, a quien enseñó también los caminos de Dios. Y en aquellos días los hijos de los hombres eran muchos sobre la faz de la tierra, y Satanás ejercía un gran dominio entre ellos, y había muchas guerras y gran derramamiento de sangre. Y aconteció que Enoc viajaba por toda la tierra entre el pueblo, y mientras viajaba, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía: Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y llámalos al arrepentimiento, porque así dice el Señor: Estoy enojado contra este pueblo y mi furiosa ira está encendida contra ellos, porque se han endurecido sus corazones, sus oídos se han entorpecido y sus ojos no pueden ver lejos. Y cuando Enoc oyó estas palabras, dijo al Señor: ¿Por qué he hallado gracia ante tu vista si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia por cuanto soy tardo en el habla? Y el Señor dijo a Enoc: Ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos. Di a este pueblo: elegid hoy servir a Dios el Señor. Mi espíritu reposa sobre ti y justificaré todas tus palabras. Las montañas huirán de tu presencia y los ríos se desviarán de su cauce. Por tanto, anda conmigo. Y el Señor habló a Enoc y le dijo: Úntate los ojos con barro y lávatelos y verás. Y Enoc vio los espíritus que Dios había creado y vio también cosas que el ojo natural no puede percibir, y se esparció por toda la tierra el dicho de que el Señor había levantado un vidente al pueblo. Y Enoc salió por la tierra entre el pueblo y subía a las colinas y a los lugares altos, y clamaba testificando en contra de los hombres, y todos se ofendían por causa de él, y salían para escuchar al vidente diciendo: ha venido un demente entre nosotros. Y el temor se apoderó de todos los que le oían, porque andaba con Dios. Y el Señor pidió a Enoc que predicara, diciendo: arrepentíos, no sea que yo venga sobre la tierra con una maldición. Y le dio el mandamiento de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo, lleno de gracia y de verdad, y del Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo. Y fue tan grande la fe de Enoc que tembló la tierra y huyeron las montañas y los ríos se desviaron de su cauce. Y se oyó el rugido de los leones en el desierto, y todas las naciones temieron por ser tan poderosa la palabra de Enoc,
y tan grande el poder de la palabra que Dios le había dado. Y hubo una maldición sobre todo pueblo que pugnaba contra Dios, y de allí en adelante hubo guerras y derramamiento de sangre entre ellos. Pero el Señor vino y habitó entre su pueblo, y moraron en rectitud. Y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno de corazón y voluntad, vivían rectamente y no había pobres entre ellos. Y Enoc continuó su predicación al pueblo de Dios, y en sus días él edificó una ciudad que se llamó Ciudad de Santidad o Sión. Y el Señor se llevó al cielo a Sión y dijo a Enoc: He aquí mi morada para siempre. Y el Señor enalteció a Enoc hasta el seno del Padre y del Hijo del Hombre, mientras que en la tierra se extendía el poder de Satanás. Y oyó Enoc una fuerte voz que decía: ¡Ay, ay de los habitantes de la tierra! Y vio a Satanás con una cadena grande en su mano que cubría de oscuridad toda la faz de la tierra, y Satanás miró hacia arriba y se rió, y sus ángeles se alegraron. Y Enoc vio que descendían ángeles del cielo dando testimonio del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo descendió sobre muchos, y los poderes del cielo los arrebataron hasta Sión. Y el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Y de ello dio testimonio Enoc preguntando: ¿por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas? ¿Cómo es posible que llores si eres santo de eternidad en eternidad? Y el Señor dijo a Enoc: en el jardín de Edén di al hombre su albedrío, y he mandado a tus hermanos que se amen, y que me prefieran a mí, su padre, pero aborrecen su propia sangre. El fuego de mi indignación está encendido, y enviaré diluvios sobre ellos. Y Enoc miró y vio que Noé construyó un arca y que Dios la sostuvo con su propia mano. Y las aguas descendieron sobre los inicuos y los tragaron. Y Enoc vio desde Noé a todas las familias de la tierra. Y he aquí todas las naciones de la tierra estaban delante de él, y vio los hechos de los hijos de los hombres y sus abominaciones. Y una generación sucedía a la otra en medio de grandes destrucciones. Y el Señor le dijo: mi furiosa ira está encendida contra ellos. He aquí sus pecados caerán sobre la cabeza de sus padres, y enviaré guerras y derramamiento de sangre entre ellos. Satanás será su padre, y miseria su destino, y todas mis creaciones llorarán por ellos. ¿No llorarán los cielos viendo cómo van a sufrir? Y Enoc lloró también y extendió sus brazos, y se ensanchó su corazón como la anchura de la eternidad, y se conmovieron sus entrañas, y toda la eternidad tembló. El alma de Enoc se llenó de amargura y lloró por sus hermanos, diciendo: no encontraré consuelo.
y preguntó: ¿Cuándo vendrá el día del Señor y se derramará la sangre del justo para que todos los que lloran se santifiquen y tengan vida eterna? Y el Señor le dijo: será en el meridiano de los tiempos. Y Enoc vio el día de la venida del Hijo del Hombre en la carne y se regocijó su alma y dijo: se inmolará al Cordero desde la fundación del mundo, y es por medio de la fe que estoy en el seno del Padre, y Sión está conmigo. Y dijo el Señor: yo soy el Mesías, el Rey de Sión, la roca del cielo. Y preguntó Enoc: ¿descansará la tierra cuando el Hijo del Hombre venga en la carne? Y el Señor mostró a Enoc al Hijo del Hombre levantado sobre una cruz, y oyó una fuerte voz, y todas las creaciones de Dios lloraron. Y la tierra gimió, se hicieron pedazos las rocas, y se levantaron los santos y salieron los espíritus que estaban en la prisión. Y Enoc lloró otra vez, diciendo: ¿cuándo descansará la tierra? Y el Señor dijo a Enoc: llegará el día en que descansará la tierra, pero antes de ese día se obscurecerán los cielos y habrá grandes tribulaciones entre los hijos de los hombres. Pero preservaré a mi pueblo. Y enviaré justicia desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito, y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como un diluvio, para recoger de esta manera a mis escogidos de las 4 partes de la tierra en un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, para que así mi pueblo espere el día de mi venida. Allí estará mi tabernáculo y se llamará Sión, una nueva Jerusalén, y la tierra descansará por el espacio de 1000 años. Y fueron todos los días de Sión en la época de Enoc 365 años, y Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios, y él moró en medio de Sión. Y aconteció que Sión no fue más, porque Dios la llevó a su propio seno, y desde entonces se extendió el dicho: Sión ha huido.